Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Mis saludos y bendiciones para todas aquellas personas que van a ver esta directa. Bueno, esta directa me voy a dirigir al señor Otaola, porque parece que no está informado de la situación de Evelyn Zúñez, la cual ahora estamos pidiendo fe de vida por ella. Pude ver en su programa, Alexander, que usted difirió en el comportamiento de la señora Evelyn Zúñez, la mujer del preso político Daniel Moreno de la Peña. Déjeme decirle, señor Otaola, que salgo a abogar por ella porque tengo con esa muchacha una amistad debido al problema que tiene con su marido. Ya desde ahí comenzó nuestra amistad. Y como yo y unos cuantos cubanos, que no somos muchos, cubanos de dignidad, hemos compartido su foto, su información desde que cayó preso, por quién cayó preso, hace ya 2 años. ¿Sabe? Hace ya 2 años que venimos con este problema. También le diré de que yo en su página Cubanos por el Mundo también publiqué el problema de Daniel unas cuantas veces. Más, fíjate, puedo decirte hasta más, que una vez en tu programa escribí, estabas hablando de una situación parecida y escribí en tu programa la situación de Daniel Moreno de la Peña. Y me salió una tal Margarita Mirabal, una cosa de esa, atacándome, ¿sabes? Y yo le puse que simplemente quería dejarte una información sobre los presos políticos, sobre el preso político Daniel Moreno de la Peña, cuando empezó esta situación que estuvo amenazado por la seguridad del Estado con la pena de muerte. Y yo no recibí de usted para atrás nunca ningún aviso de preocupación ni nada. Todo se quedó así. Y como yo, también lo hizo unos cuantos cubanos como la Madrina, quizás la Moraima Pedroso, mucha gente lo hicieron. Pero bueno, eso me deja ver que en su programa usted no lee los comentarios, o no lee todos los comentarios, o la persona que tiene ahí para leer sus comentarios no los lee. Por tanto y demás, eso que usted dijo de Evelyn Zúñez, que salió ahí, que ahora fue que viene a preocuparse por el marido, no, esa mujer viene luchando con ese problema desde la hora cero, ¿sabe? Y muchos de nosotros la hemos ayudado, porque ella vive ahí en el campo, en Guantánamo, para que pueda tener una casa rentada en La Habana, para que pueda ver a su marido desde que estaba en Villamarista, que ahí fue torturado tremendo tiempo, ¿sabe? Y todos los audios que salen. Entonces, usted sabe lo que pasa, Alexander, que si usted, antes de hablar de esa persona, se hubiera fijado en su perfil de Facebook, usted no hubiera hablado así, ¿sabe? Porque te hubieras dado cuenta que esa mujer viene pidiendo libertad por su marido y por su hijo, y por su marido y por los otros presos políticos, desde que su marido está preso, ¿sabe? Y sabemos también quién lo metió preso, porque él denuncia desde dentro de la prisión quién lo metió preso. Pero lo que pasa es que a los grupos reales como nosotros tenemos una contraoposición en la oposición que no deja que la información que queremos dar llegue a donde tiene que llegar. Porque cogen a la gente, le engañan y le dicen no compartas nada, que esto es chisme y brete. Y después vemos a esa gente pidiendo libertad para los presos políticos. Y entonces todos esos tipos de trabas y de jugaditas que hace esta contraposición que tenemos, que todos conocemos, ¿sabe? Es la que no deja que la información llegue a esos tipos de medios. Y entonces sale Otaola desinformado y da esta noticia así, tan salvajemente, cuando no es así. Eso realmente es lo que ha pasado a Alexandria Otaola, ¿sabes? Y salgo por ella porque tengo buena amistad con ella y soy uno de los que ha compartido mucho el problema de ella, ¿sabes? Así que si quieres, mira mi perfil, que verás que siempre va a haber publicaciones de Evelyn Zúñez. Que a partir de este momento
¿sabe? No sabemos de ella, porque la mandaron a una citación, porque ella está siendo directa desde hace mucho rato, denunciando la situación de su marido y de todos los presos políticos. Y creo que fue citada ayer o antier, y hasta hoy no tenemos fe de vida de Evelyn Zúñez. Así que desde aquí pido fe de vida por Evelyn Zúñez. Otra cosa que quería decirle al señor Chocolate, te voy a decir algo, hermano. Usted puede tomar la decisión que usted quiera, usted es mayor de edad. Usted es mayor de edad, usted hace lo que le dé la gana. Pero al Yeyo que estaba diciendo de que usted es un artista contestatario, Yeyo, Chocolate no es un artista contestatario. Sabemos que Chocolate tiene un estilo de reggaetón, de reparto, que él hizo su mezcla ahí y le ha quedado muy bien. ¿Sabes? Pero contestatario no. Chocolate, aquí nadie se ha agarrado de la ola. Quizás muchos sí también, en eso te puedo dar razón. ¿Ok? Yo estoy primero que Patria y Vida, ¿eh? ¿Oíste? Y Ascarado y Pateplomo y todo eso salió primero que Patria y Vida, ¿sabes? Y soy amigo de las DEA. Cuando yo estaba bacana, ¿oíste? Pregúntale a Aldo, a Silvito el Libre. En ese tiempo iba hasta Anderson. Cuando yo estaba bacana, para que le pregunte bien, con Baby Flow y Sandy Bucanda, las DEA fue 4 veces a cantar conmigo allá a la prisión. Y la cuarta vez, que sabían que no nos iban a ver más, para que este video, si quiere, se lo enseña a Aldo. La cuarta vez, nosotros denunciamos de dentro de la prisión, nos colamos en una oficina y con una camarita, la DEA nos firmó, ¿sabes? Y dijimos todos los abusos que habían ahí. Y esa fue la última vez que cantamos, porque esa cuarta vez que cantamos ahí, empezamos a cantar en contra de la dictadura. Y la policía dijo, ustedes están oyendo lo que están cantando esa gente, y nos tumbaron el audio. A todos ellos, estaba hasta el discípulo en ese tiempo, a todos ellos los sacaron para afuera, para la oficina del DTI, y de ahí le dijeron que ahí no podían entrar más. Y a mí, a Sandy Buchan y al difunto Baby Flow nos echaron 21 días de celda. ¿Oíste? Para que sepa. Entonces uno está metido aquí, por lo menos yo estoy metido aquí porque siento por la libertad de Cuba y por lo que está pasando en mi pueblo. Duele. Si usted quiere hacer un festival en Cuba o lo apoya, eso es un problema de usted. Bueno, yo le aconsejo que mejor lo haría en Estados Unidos. En Cuba, en Estados Unidos hay una pila de reparteros, ¿sabes? Y la mayoría de los reparteros esos que están en Cuba pueden ir hasta Estados Unidos también. Y así te evitas tanto contratiempo y dime qué te diré, ¿sabes? Así que le digo eso para que más o menos usted se informe. Es verdad que hay una pila de gente que se han cogido a la ola, ¿sabes? Y no lo hacen de corazón y que es verdad que lucran con el pueblo cubano. Pero hay otros que no. No se puede generalizar. Hay otros que sí sienten por la libertad de Cuba, sienten padece, y muchos que desde el 11 de julio no han dormido bien. Entre esos me incluyo yo. Pero bueno, continúo con Otaola. Otaola, bueno, ahí te mando este mensaje, ¿sabes? Para que tú recapacites y vayas al perfil de Evelyn Zúñez, la mujer de Daniel Moreno de la Peña, y ahí te vas a adaptar de todo, porque ella nada más que publica nada más solamente eso. Ahí usted se confundió. Ahí usted se confundió, no miraste bien, no te asesoraron bien. Hay que mirar primero antes de hablar de una persona, ¿sabes? Porque mira, sé que hay unas cuantas gente que están rebuscados porque saben que esta mujer, desde que cayó preso el marido, desde la hora cero, desde que el marido estaba en la estación de policía de Guantánamo, a que lo trasladaron para allá, para Villamarista, esa mujer ha estado ahí pie con pie y denunciando a la dictadura y ha sido reprimida. Y si te fijas en su última directa, ella denuncia al policía que le mandó la citación. Y desde ese momento no sabemos nada de ella, ¿sabes? Así que yo te digo esto porque ella sí tiene que ver conmigo, ¿eh? Sí tiene que ver conmigo. Yo
Yo he hecho que su problema, he sido uno que ha hecho que su problema ha sido visible, ¿sabes? Al alcance que he tenido, como yo, muchas personas, hasta programas y todo han habido, programas de Hablando con Boripí, de Moraima Pedroso, David ha denunciado, ¿cómo se llama? La Madrina, Armonía ha denunciado, Kiki, no, el Linde Turrey, por ahí para allá, una gran suma de personas, que posiblemente no pasarán a 25 personas, ¿sabes? De ahí para allá mucha gente se hicieron los ciegos desde que empezó el problema, ¿sabes? Y sabían que iban hasta a sacar un video y todo el mundo se ha hecho los ciegos. Y le han regado bola de chiva y todo a ese hombre que está en la prisión cumpliendo, ¿sabes? Y la persona que le está regando bola de chiva, que todos sabemos, la Cerquillo, ya ella sabía hasta el video que iba a salir con anterioridad. Le decía a la gente, tranquilo, no compartan nada, esperen lo que va a salir. Imagínate tú, yo no sé cómo tú podías hacer eso, saber lo que va a sacar la seguridad del Estado si no está conectada durísima con ella. Así que esto es lo que quería decirle. Yo sé que tenemos un horario muy diferente, que la gente se está levantando ahora. Yo hago las directas así, después ustedes la comparten. Pero solamente era eso que quería decirle. Hay otra cosa que quería decirle, señores, que hace 6 meses atrás, ¿sabe? Yo dije lo que iba a pasar con los jóvenes de Cuba, que lo iban a mandar para allá, para Rusia, ¿sabe? A pelear, a cogerlo de carne de cañón. Y me dieron por loco, ¿sabe? Como siempre todos lo tiran para allá hasta que al final ustedes siempre chocan con lo que yo les digo. Ahí van durísimos, se dan con la piedra. Y yo diciendo, deja aquí, ya no hay nada que hacer ya. Pues hay jóvenes que están mandando para allá, y son bastantes, como un promedio de 2000, Quiero decirle a esos jóvenes que son una vergüenza, porque esa guerra no es de ellos, Ir a matar seres humanos, ucranianos, que son inocentes. Quiero que sepan que ustedes, desde lo más profundo de mí, tienen todo mi desprecio, porque mi apoyo total es para Ucrania. Si no eres capaz de defender tu propia libertad dentro de Cuba, que la estás pasando mal, no solamente tú, toda tu familia, tus hijos y tú todo, mas sin embargo, vas a tener la osadía de ir a pelear una guerra que no es tuya a otro país para que te cojan de carne de cañón, porque no te van a pagar nada. Ya me enteré que eran como $8,000 que pagaban y al final son 2,000. ¿Tú crees que tu Cuba vale 2,000? Un soldado eso anual gana como, no sé, 300,000, $400,000. Y a ti te van a pagar 2,000 y tú por 2,000 vas a ir a dar tu vida ahí, poniendo a nosotros los cubanos como lo peor en el mundo. Me parece que esto es una falta de respeto gravísima para todos los jóvenes cubanos que se estén cogiendo para eso. Porque al final ellos lo que están haciendo es ahorrando ruso con ustedes, ¿sabes? Y quizás el cobro de ustedes sea al año quizás $200,000, pero te van a dar 2,000 y ellos se van a quedar con 198,000, como siempre han hecho. Estúpido, y no vas a cobrar nada, porque vas a ir delante de cañón, ahí de punta de cañón vas a ir a que te maten, para ahorrar ruso. ¿Pero a dónde vamos a parar? No tienes el valor y la dignidad de liberar tu país, que está lleno de inmundicia, y vas a ir a otro país a invadir por $2,000. Pero te estás volviendo loco. Somos tontos. ¿O qué le está pasando? No me alegro de la muerte de nadie, pero sí es bueno que te pongan las personas que piensan así. Es bueno que te pongan ahí adelante, ahí de punta de cañón, ahí, te ponen adelante ahí. Y ahí se acabó el teléfono, te quitan el teléfono, se acabó todo. Tu última llamada y dale por ir para allá. Para un dinero que no vas a cobrar nunca. Ni vale lo que vale una vida. Ustedes están viendo esto, caballero. A veces yo no sé, esta gente me congelan el cerebro. Yo no sé. ¿Qué tienen en la cabeza? Pero bueno. Buen día, Mori, ¿cómo está? Aquí viendo este problema
que estaba viendo el programa de Otaola y vi que le echó a Evelyn, ¿sabes? Porque él no sabe nada del problema de Evelyn. Él no fue primero y se asesoró en el perfil de Evelyn para hablar así. Y nosotros llevamos ya años, ¿sabes? En estas redes, tú eres una de ellas, denunciando lo de Daniel Moreno de la Peña. Pero estas mismas gente, que estos mismos muros que sabemos que tenemos a nuestro alrededor, Moraima, son los que hacen que la información de este preso, ¿sabes?, no vaya a más allá donde ha tenido que ir. ¿Me entiendes? Porque ellos mismos se han encargado de envenenar todo ese cerco a nuestro alrededor, ¿sabes? Para que no se escuche lo de nosotros, se escuche lo de ellos, y son tan falta de respeto que arriba de eso le ponen una bola de chivo a un preso político, que a quién va a chivatear. Los chivas no van presos. Nunca he visto un chiva en el combinado. Los chivas están en la calle para que cojan a la gente. Pero un chiva preso, entonces no es de la dictadura. Pero toda esa gente que acusaron a ese muchacho, ¿sabes?, sí tienen que ver mucho con que ese muchacho esté ahí. Ah, ¿tú lo viste? No es que le pagaron, Reinera, a lo mejor no le pagaron para hablar más de ella. El problema es que quizás se acercaron a él y le dijeron lo contrario. Esa nunca se ha preocupado por nada, guau, veneno, ¿sabes? Y él sin saber lo dijo. ¿Me entiendes? Yo no creo que le hayan pagado hoy por eso. Lo que tú sabes quiénes son los coleguitas de él, que son contrarios de nosotros. Y entonces van y le escriben y le meten el veneno. Y tú no puedes llegar y él tiene ese veneno en la cabeza y ahí sale y dice eso. ¿Sabes? Pero bueno, uno de nosotros tenía que salir para aclararle al señor Alexander Otaola qué es lo que está sucediendo con esta situación, para que él mismo se cerciore, entonces él analice y piense y se dé cuenta de ciertas cosas. Y pues sí, señor, esto es lo que quería decir, porque ustedes saben que lo de Evelyn me salpica, ¿sabes? Y no me voy a quedar callado la boca viendo esta justicia con una persona que su marido, desde la hora cero que está presa, tú miras su perfil de Facebook y es pidiendo libertad por su marido y haciendo lo posible y lo imposible desde Cuba. Y ha hecho directa en contra de la dictadura, de las opresiones, de las represiones que le están haciendo, y hoy no sabemos dónde está. ¿Sabes? Es decir, que el problema ha sido peor. No sé si ya con la situación que tenía y con verla que salió en Otaola la habrán recogido. Espero que no. Y lo otro, bueno, esta situación de estos muchachos que están llevando a Ucrania a pelear, nos están dejando a nosotros como una deshonra. Que el pueblo de Ucrania sepa que la gran mayoría de todos los cubanos no estamos de acuerdo con eso. Y yo soy uno de los que no está de acuerdo con eso. Para que sepa. Para que no se vaya a regar una bola en el mundo entero de que nosotros somos unos degenerados. Para que sepa, yo, Alain García Tundido de la Alarma Flow, yo estoy en contra de que se lleve a cualquier cubano a pelear a Ucrania, porque esa guerra no es nuestra, ¿sabe? Y el cubano que vaya para allí es un asesino. Lo que usted va a ir a asesinar personas que no te han hecho nada, que no tienen que ver nada con nuestra historia. Es repulsivo. Para que sepan, los ucranianos tienen mi apoyo. Yo estoy de parte de Ucrania.